Ya, empecemos. Hola a todos y a todas. Buenas tardes. Eh, Les habla Cristóbal Bello, fundador y gerente general de 2B. Me acompaña Raúl Arocha, líder del área de datos y analytics en D2B. Hoy día vamos a estar haciendo una Data Power Talk asociado a la ley de protección de datos. Ya. Eh, pero antes de empezar, comentar un par de cosas. Esta sesión va a quedar grabada, también va a quedar subida a nuestro canal de YouTube, ¿ya? Eh, y cualquier duda o pregunta que vayan teniendo, la pueden hacer por el chat, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a ir respondiendo. Paulo también está acá presente, que es el líder de innovación en D2D. Él va a estar también ayudándonos un poco a moderar las dudas y las preguntas que vayan existiendo, ¿ya? Así que así va a funcionar la dinámica del día de hoy. También les voy a dejar por el chat nuestro canal de YouTube para que también vayan, nos puedan seguir por ahí. Van a ver charlas anteriores asociadas a la Data Product Talk y también todas las CRO Talks que hemos ido haciendo hace bastante tiempo también. ¿Ya? Eh, Desde ahí comencemos. Eh, Bueno, nos presentamos un poco, ya Cristóbal y Raúl, nosotros somos de 2B, de 2B una consultora, agencia eh, que existe hace 8 años ya. Trabajamos con clientes de distintos rubros, lo que hacemos es activar datos digitales para generar resultados de negocio a nivel de lo que es el marketing en digital. Hacemos servicios de analítica, de migración a la nube de los datos y hacer análisis más avanzados, todo lo que es SEO, Geo, todo lo que es CRO, todo lo que es también el performance de medios, ¿ya? Y claramente lo que va a pasar de aquí a unos meses más, desde el 1 de diciembre, es algo que venimos monitoreando hace bastante tiempo y estudiando un poco también cuál va a ser el impacto de esto a un nivel muy específico que se asocia a lo de lo que es el marketing digital, ¿ya? Siempre lo digo, nosotros somos parte de algo un poquito más amplio acá, ¿ya? Asociado a la ley. Hay muchos otros tratamientos de datos y cosas que cumplir con respecto a la ley. Esto es más específico asociado a lo que probablemente muchos de ustedes acá que están conectados lo ven en el día a día, que es el uso de un stack tecnológico de marketing que se apalanca de cookies para poder vender por Internet, ¿ya? Para poder vender eh, a un e-commerce, generar leads o posicionar mi marca de buena manera en Internet y generar resultados de negocio. ¿Ya? Así que desde ahí vamos a comenzar con esto. La ley 21.719 sobre protección de datos personales incorpora principios similares a la ley europea, exige mayores estándares de seguridad y privacidad, le da también derecho al usuario, ¿ya? Para poder exigir un poco qué información tienen las empresas, que la borren, que la cambien, eh, un montón de temas ahí. No vamos a entrar en el tema más legal, no somos abogados, sino que somos expertos en marketing y también regula transferencias internacionales, ¿ya? Y establece multas severas, ¿ya? Desde ahí lo que debería pasar es que las cookies vayan definiéndose como datos personales, no todas las cookies, vamos a ver un poco cuáles cookies sí, cuáles cookies no. Eh, va a tener que existir un consentimiento expreso y previo, ¿ya? Desde ahí probablemente muchos de ustedes están familiarizados con estos banners de consentimiento, que se asocia un poco a eso en el contexto digital, y existe una agencia, va a existir una agencia fiscalizadora, por lo que entendemos al día de hoy, aún está en el proceso de conformación, los cuales van a poder investigar, sancionar y publicar las multas asociado a no cumplir con esta ley. Entonces, de ahí lo importante es que el stack de marketing que manejan las empresas, su herramienta analítica, sus plataformas de medios, todo lo que se hace a nivel de remarketing, todo lo que puedo comprender a nivel de atribución multicanal, eh, no puede operar de la misma manera, ¿ya? Desde el 1 de diciembre por
lo que vamos a ver más adelante asociado principalmente al consentimiento. ¿Ya? Desde ahí, las cookies son datos personales y se va a dar la bajada de cuáles son las cookies que necesitan de consentimiento y cuáles no. Desde ahí un poco profundizando en eso, le paso el micrófono a Raúl, que va a explicar un poco los tipos de cookies y el estado legal de estos. Buenísimo. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Por acá vamos a revisar un poquito de los tipos de cookies. Eh, lo que hace el CMP es categorizar las cookies y nosotros también tenemos que generar un mapeo de qué cookies tenemos dentro de nuestro sitio web. Las cookies tienen distintas categorías justamente asociadas a el objetivo de cada una de ellas. En este caso, las que siempre van a estar activas y no necesitan ningún tipo de consentimiento son las cookies técnicas o esenciales, que se le llaman. Básicamente son cookies que nos dan temas como sesiones de login, tener nuestro carrito de compra actualizado tal como lo dejamos. En el caso de tener una web multidioma, la preferencia de idioma marcada también va a estar registrada en una cookie probablemente. Tokens de seguridad, algunos balanceos de carga, todas esas cosas que hacen que la web funcione tal como necesitamos y que el usuario tenga todo lo que necesita para poder usarla de buena forma, son cookies técnicas. Y por lo tanto no necesitan algún tipo de consentimiento extra como para poder funcionar. Después ya entramos como en un terreno más delicado, que son justamente las cookies que más nos interesan a nosotros, que todas estas sí requieren consentimiento. Partiendo por la de Analytics, que es una cookie que se le denomina estado de Analytics Storage. Básicamente estas cookies son las que utilizan herramientas como Google Analytics, como algunas herramientas de A/B Test, que eso también es súper importante entender la diferencia, que tenemos herramientas como por ejemplo un BWO, que puede hacer A/B Test, puede hacer experimentación, puede hacer mapas de calor, pero en el caso de A/B Test y de mapas de calor, la cookie afectada va a ser Analytics, pero en el caso de la personalización, la cookie afectada va a ser la de preferencias o la de personalization. Por otro lado, tenemos las cookies de marketing o de publicidad, las de ad storage o las de ad user data, que son los que van a traer datos de usuario también para justamente llevar a temas de publicidad. Estas son las típicas que vamos a encontrar en Google Ads, en Meta, en LinkedIn, en TikTok, todas estas plataformas de publicidad básicamente digital. Y por último, las que tampoco no se cargan por defecto, por así decirlo, y requieren este consentimiento, son las de preferencias y otras, que son las que están asociadas a activos que nos permitan personalizar nuestra página o que no necesariamente sean esenciales para que funcione. Es decir, un modo oscuro claro, como por ejemplo tiene X, que era Twitter anteriormente, que uno puede configurarle eso. Eso no es algo necesario para que funcione mi sitio, sino que es más bien asociado a si me gusta o no verlo de una forma u otra. Ese tipo de cookies, junto con por ejemplo, el tamaño de la letra, ese tipo de cosas no son esenciales, por lo tanto, requieren del consentimiento. Y aquí también entran las herramientas de personalización, como por ejemplo un insider, un dynamic yield, cualquiera de estas herramientas que cambian el contenido del sitio para hacer una personalización por cada dispositivo distinta o por cada tipo de usuario, quedan clasificadas como una cookie de preferencia. Vamos nomás, Cristóbal. Ya, si ahí Javier hizo una pregunta, ahí Javier Pablo va a estar ayudando un poco a contestar por el chat esas preguntas más específicas. ¿Ya? Luego un poco profundicemos en qué significa el consentimiento expreso y previo en la práctica, porque hay matices que cambian completamente el cómo se implementa. Por defecto, básicamente no alcanza con mostrar un aviso, ¿ya? Sino que se necesita el bloqueo previo real de la herramienta que gestiona las cookies, que por lo general en la industria, al menos en Chile, se ocupa un contenedor de tags que por lo general es Google Tag Manager, ¿ya? Entonces, ninguna cookie, perdón, no técnica puede activarse antes de que el usuario decida, ¿ya? Si el pixel se dispara apenas carga la página, que eso pasa, ¿ya? Eso ya no es válido, ¿ya? Expreso, se necesita una acción afirmativa y clara, un clic en aceptar,
seguir navegando sin reaccionar o sin clicar en aceptar o en rechazar, o cerrar el banner ya no cuenta como consentimiento, ¿ya? Así que desde ahí es súper importante que la persona, si acepta, está todo bien, lo vamos a ver más adelante en un flujo. Si no acepta, no podemos mandar la información a las distintas tecnologías que estamos gestionando desde un contenedor de tags. En este caso vamos a hablar principalmente de Google Tag Manager. Y si el usuario ingresa al sitio y navega en el sitio, ve distintas páginas y no interactúa con el banner con el banner de consentimiento, básicamente está diciéndole que no de otra forma, ¿ya? Eh, y es súper importante, y la ley lo especifica, que el rechazo debe ser igual de fácil que la aceptación, ¿ya? No puede haber un botón grande de aceptar y uno de rechazar escondido, o ocupando dark patterns para eso. De hecho, hay un estudio que lo pueden buscar en internet del CERNAC, que es del 2022. Ellos hicieron unos experimentos para entender cómo podrían funcionar este consentimiento de que uso cookies o no, no asociado a la ley, y documentaron un poco cuáles eran los factores que influenciaban en altas tasas de rechazo o en bajas tasas de rechazo. También hay mucha documentación de eso a nivel europeo, mucho más sofisticado y muy asociado a esto. ¿Por qué lo menciono? Porque eh, el diseño del banner es una palanca importante de negocio. Vamos a ver más adelante y no ha pasado que algunas compañías como que quieren A/B testear y mostrar de mejor manera el banner para lograr más tasas de aceptación, ¿ya? Eh, entonces los colores, el copy, el orden de las opciones sigue siendo una palanca legítima para influir en la tasa de opt-in, ¿ya? No es manipular al usuario, es comunicar bien el valor de aceptar. Ahí es donde entra una estrategia más asociada a eh, generar poca pérdida de datos y poder mostrar este banner de la mejor forma posible para tener la mayor aceptación posible dentro de lo que la ley nos va a exigir o lo que está exigiendo, ¿vale? Entonces, de ahí, llegándolo como a la práctica de una forma súper simple, la ley va a impactar en una aplicación, una web, de la siguiente forma. Yo llego a un sitio, el banner de consentimiento se genera por un CMP, Consent Management Platform, ¿ya? Hay varias, ¿ya? Nosotros estamos cerrando un partnership con SoyOID, que es el CMP como nacional, por así decirlo, y existen otros que vienen de soluciones como extranjeras que también son bastante buenos y pueden como caer muy bien en clientes tal vez un poquito más pequeños o medianos, ¿ya? Entonces aparece este banner de consentimiento y lo que puede hacer el usuario es aceptar el tag y todo bien, seguimos de la misma manera que estamos al día de hoy manejando un poco las cookies en las tecnologías que se utilizan, o se puede rechazar. Solo las cookies técnicas se aceptan, no hay pixel, eh, no hay personalización, no hay remarketing, GA4 pierde señales, Google Ads empieza a perder señales, Meta Ads o toda la gestión de tecnologías que se activan a través de Tag Manager, ¿ya? ¿Por qué lo tengo que hacer? Las ventas de marketing o de la venta digital depende muchas veces de cookies, del pixel de Meta, de los tags de Google Ads, de la información que muchos de ustedes y nosotros utilizamos día a día en GA4 para entender performance, para reportar el retorno sobre el gasto, para reportar eficiencia. Y ahí empieza a aparecer un concepto que vamos a profundizar más adelante, que es el Concept Mode en su versión 2, ¿ya? Que permite modelar información y cuando no hay aceptación, poder ocupar pings anónimos para que esa pérdida sea la menor posible, ¿ya? ¿Cuál es el impacto directo en el negocio? Audiencias, ¿ya? Muchas audiencias que se utilizan en las plataformas de medios se asocian a cookies que recaban los píxeles o recoge GA4, ¿ya? Y eso podría como disminuir, ¿ya? La data europea y los levantamientos que se hacen y los estudios que se hacen, lo estábamos viendo un poco antes, comentan que a un 38% de los marqueteros le impactó el tema de la ley con respecto a el uso de audiencias y el uso de perfilamiento.
y hasta un 40% de pérdida de datos en la información que se gestiona hacia Google Ads. ¿Ya? Todo esto obviamente va a depender de las tasas de aceptación o rechazo de opt-in o opt-out, como se llama, que vayamos a tener. Entonces, también me va a afectar en los ROAS reportados o en el CAC reportado, porque voy a tener menos información. ¿Ya? Eh, Algo que para nosotros con los clientes estamos haciendo desde ya es levantar análisis de atribución, porque se va a perder la atribución multicanal, ¿ya? Que se asocia un poco a cómo los distintos canales de marketing, Google, Meta, Directo, Orgánico, WhatsApp incluso, dependiendo como el contexto de cada cliente, funcionan como en conjunto, como un equipo de fútbol, por así decirlo, quién da el pase, quién hace el gol, quién da el primer pase. eh, Esa información es súper importante que las organizaciones puedan empezar a levantar cómo funcionan sus canales de forma, de una mirada general y cómo se asisten, por así decirlo, porque desde el 1 de diciembre en adelante, obviamente va a depender de las tasas, pero esa información podría empezar a romperse y va a ser muy difícil como entender el journey de los usuarios en una era post-ley, por así decirlo. ¿Ya? Y vamos a tener menos conversiones observadas. O sea, la información que vamos a tener en las plataformas podría llegar a bajar porque los usuarios no están dando el consentimiento para que esas cookies que nos reportan esa información se gatillen y generen. ¿Ya? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Ya? Probablemente muchos de ustedes ya están informados de las multas que son bastante altas. Lo que entendemos es que a las pymes le van a dar una prórroga de un año en que sí les van a llamar la atención, por así decirlo, pero no las van a multar económicamente, ¿ya? Pueden ser multas que llevan hasta más de 1.000 millones de pesos o 4% de los ingresos. También va a haber un registro nacional de sanciones, eh, también asociado un poco a la responsabilidad civil y la exposición legal que puede tener esta empresa, que es un daño más reputacional. Y lo que también nosotros encontramos, aparte de la multa, algo súper crítico, la suspensión de la operación, ¿ya? Que eso básicamente a nivel de marketing puede ser la suspensión de mis campañas, de mi presupuesto mensual en TikTok, en Google, en Meta. Eso puede ser que por no cumplir la ley me lo den de baja y no pueda básicamente operar y no pueda generar tráfico, no pueda generar leads o venta, y eso claramente impacta gravemente en cualquier negocio. ¿Ya? Nosotros vemos que adelantarse es una ventaja competitiva. Si esperamos o no actuamos, las campañas reportan menos conversiones, tienen menos data, ¿ya? Y el algoritmo que necesita de data para subastar de forma más inteligente va a optimizar peor de lo que venía haciendo. Los competidores que sí se adapten de buena manera van a poder seguir optimizando de una manera más correcta y con mayor volumen de información, y claramente eso eh, me puede afectar en el performance de mis campañas, todo lo asociado a las multas, y algo que estamos viendo que algunas empresas pueden llegar y otras no, que se pierde, porque no queda mucho tiempo, el periodo de transición para testear y optimizar que las tasas de aceptación sean las más altas posibles. ¿Ya? Desde ahí, si nos adelantamos al 1 de diciembre, y un poco anexado a lo que acabo de comentar, se puede diseñar una estrategia del banner de consentimiento para disminuir la pérdida, ¿ya? Podemos adelantar un poco el uso de audiencias con consentimiento, con mayor intención de compra y menor fricción. Y hay temas asociados más a la confianza de marca, ¿ya? Y de cómo me puedo diferenciar versus a los que no lleguen bien para esa fecha, y una medición y una activación de First Party Data con ciertos ajustes que hay que hacer, que los vamos a ver más adelante, mientras otros van perdiendo señales porque no llegaron a tiempo y no implementaron lo que había que implementar en el contexto del marketing digital y del stack de marketing que se utiliza. ¿Ya? Recordemos cómo funciona esto en la práctica. Yo llego a un sitio, aparece el panel de consentimiento generado por un CMP. Existen varios CMP que se conectan nativamente con gestores de tags. Eso ayuda mucho a la seguridad un poco de esa información y que se comuniquen bien. Más adelante vamos a ver un poco ese flujo. Y yo puedo aceptar o rechazar, ¿ya? Y nos han preguntado harto cuánta gente rechaza, ¿ya? Obviamente hay información
asociada un poco a lo que pasó en Europa con respecto a cuánta gente está aceptando o rechazando, ¿ya? Eh, a nosotros nos preguntan, ¿y cuánto va a ser en mi marca? Y es súper difícil de responder eso. Incluso hay datos asociados a por industria, que también por industria va cambiando un poco esto. Mi sensación personal es que probablemente vamos a tener opt-in no tan altos como, o tasas de rechazo no tan altas como la europea, por un tema de educación, pero puede ser muy distinto por marca, por industria, hay que ir viendo cuando llegue la fecha, ¿ya? ¿Cuánta gente rechaza? ¿Ya? Ahí está un poco está la fuente, hay un sitio que se dedica un poco a mantener información actualizada con respecto al impacto en marketing, a las tasas de rechazo, a las tasas de rechazo por distintas industrias, ¿ya? Pero el promedio europeo está entre un 40% hasta un 55%, ¿ya? Lo más bajo de Italia con un 35% de rechazo, ¿ya? O un opt-out mínimo de ese porcentaje, y el más alto está siendo en este caso Francia y Alemania con 65%. Entonces, desde ahí podemos perder un 35% de información, podemos perder hasta un 65% de información, que claramente puede impactar mucho en el performance de mis campañas y en la información que utilizo para comunicar resultados hacia los C-levels, a los gerentes, o como las agencias también reportan resultados, que en el caso de nosotros. Entonces es súper importante ir monitoreando esto y teniendo en cuenta desde ya cuál va a ser el impacto y cuál podría llegar a ser en mi negocio. ¿Ya? ¿Existen algunas soluciones técnicas que mantienen esta medición funcionando en este contexto? Ahí te paso el micrófono a Raúl, que lo explica mucho mejor que yo cuáles son, y vamos a entrar en profundidad en una que es la más importante, o el estándar mínimo requerido. Dale, Raúl. Buenísimo. Ahí la que menciona Cristóbal es básicamente la implementación del Consent Mode, donde vamos a estar yendo un poquito más en profundidad en unos minutos. Básicamente lo que hace el Consent Mode es que integra el estado del consentimiento, es decir, la preferencia que marcó el usuario cuando entró al sitio, con Google Tag Manager. Y por ende, Google Tag Manager se comunica con todas sus etiquetas para decirle, oye, el cliente marcó esto, actívate, no te actives, actívate con restricciones, etc. Básicamente esto es lo que todos vamos a tener que estar implementando dentro de nuestro Tag Manager. Después tenemos otras soluciones que son opcionales, pero que son recomendadas, como por ejemplo que todas nuestras conversiones sean mejoradas, tanto en Google como en Meta. Esto básicamente para que la data que tengamos a nivel de conversiones enviadas a esas plataformas sea robusta. Es decir, si el usuario nos está dando la aceptación, bueno, aprovechémoslo con todo y enviemos sus datos, ya que lo está dando, hashados, como lo hace estas plataformas, para que tengamos una medición más duradera y más precisa bajo este marco legal. Y la tercera tecnología sería el uso de server-side tagging. Básicamente se recomienda no porque se salte el consentimiento ni porque sea como mucho más pro de cara a una implementación de la ley, sino porque tiene mayores facultades de poder hacer controles y filtrados de data personal dentro de la misma herramienta de Google Tag Manager, en este caso Google Tag Manager Server Side. Entonces, básicamente por eso se recomienda. Se supone que también mejora la precisión de todas las plataformas, dado que está dentro de nuestro servidor y está como, no está sujeto a bloqueadores de anuncio y cosas que puedan bloquear directamente el Google Tag Manager de cliente. Entonces, se recomienda, como les digo, pero no es algo que sea ultra requerido ni que se salte el consentimiento como para decir, esta es la solución definitiva. Sin embargo, el más importante de estos tres, como mencioné en un principio, es el Consent Mode, que vamos a estar revisando a continuación, si no me equivoco. Efectivamente. Básicamente el Consent Mode es, como les explicaba antes, un mecanismo que tiene Google y que actúa como una especie de puente entre el banner, es decir, la decisión del usuario, y los tags que se ejecutan desde Google Tag Manager. Una cosa que hay que entender es que el Consent Mode se activa de forma como automática, por así decirlo, con todo lo que sea
etiquetas de Google, es decir, Google Ads, Google Tag, Google Analytics, todo lo que sea Google. Lo que es fuera de Google, por ejemplo, el caso de los píxeles de Meta, Clarity, Medallia, como dicen los ejemplos, también se ven afectados, pero de forma manual. Es decir, que nosotros tenemos que ir directamente a configurar y decirle, oye, este píxel de Meta necesita estos consentimientos para que se pueda activar. Y no es algo automático como si lo hace con las etiquetas de Google. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica? Vamos a ver un ejemplo a continuación, donde ya habíamos visto anteriormente que un usuario entraba a la web, se enfrentaba al banner de consentimiento, donde en el banner de consentimiento él puede responder que acepta, que rechaza o que puede seleccionar las cookies específicas que quiere. Bueno, no las cookies específicas, sino que el concepto como general de cada una de estas cookies. Por ejemplo, si quieres solo las de analítica, si quieres solo analítica y personalización y no publicidad, etc. Entonces, el CMP lo que hace es capturar, bueno, mostrar el banner, luego capturar esa decisión, almacenarla y dispararla en forma de data layer. Entonces, en este caso, aquí nos vamos a ir bien técnico, por si acaso. Entonces, en este caso, este data layer lo que hace es tener el consentimiento explícito de este cliente que está navegando, comunicárselo a Google Tag Manager lo recibe y en función de eso, él dice, bueno, actualizamos nuestro consentimiento que cuando cargó el sitio estaban todos en denegados. Todos me refiero a estos 4 estados de consentimiento, que es el Analytics Storage, Add User Data y Add Personalization. Estos 4 estados de consentimiento se actualizan en base a lo que comunica el usuario y ahí puede disparar. En el caso de que acepte todo, buenísimo, porque dispara todo tal como lo tenemos hoy en día. Y en el caso de que rechace, obviamente le tiene que comunicar a las herramientas que no se van a poder disparar o que se van a tener que modelar. Y ahí lo vamos a ver a continuación también. En este caso, por ejemplo, las cookies de GA4, que son las de Analytics Storage, si el cliente las personalizara y dijera, solo quiero usar la de Analytics Storage, es decir, se van a poder enviar eh, page views, eventos, sesiones, todo tal cual como lo hacemos ahora. Pero, por ejemplo, si él solamente dijo que sí a analítica, las de Google Ads, las de Pixeles, las de Clarity, Hotjar, no se van a poder enviar. O al menos eso tenemos que configurar para que no se envíen y respeten justamente la preferencia del usuario. Avancemos nomás. Sí, desde ahí existen dos modalidades ya, asociadas al Concept Mode. Y nos ha pasado últimamente que algunos clientes han dicho, oh, yo tengo implementado el Concept Mode y se dan cuenta que es en un modo básico, porque hace poco, el 15 de junio, fue una fecha límite donde Google comunicó que deberíamos todos activar el Concept Mode en su versión básica por un tema asociado a cómo se comunica la audiencia entre Google Ads y GA4. ¿Ya? Eso pasó. De hecho, nosotros con todos los clientes tuvimos que activar eso a inicios del mes pasado. ¿Ya? Eh, Ahí, solamente para complementar lo que comenta Cristóbal, lo que ocurrió es que Google Analytics se encargaba de su Google Signals, que es una, digamos, como una pseudo plataforma que está dentro de, o una opción dentro de Google Analytics. Y esta Google Signals se encargaba de decirle, como de darle el consentimiento, por así decirlo, a Google Analytics y a Google Ads para usar esos datos que el usuario tiene como por defecto por navegar dentro de una cuenta Google. Es decir, yo me logueo con mi cuenta de Gmail y dentro de mi navegador yo tengo iniciada mi sesión siempre. Entonces estos datos de cuántos años tengo, de dónde soy, intereses, si soy hombre o mujer, etcétera, todo eso ya lo tiene. Pero Google decidió que todas las plataformas tienen su propio carril. Entonces Google Ads no debería tener el mismo carril que comparte Google Analytics. Por lo tanto, dijeron, Google Analytics sigue con Google Signals, pero Google Ads, para poder mandar eso, lo que necesita es el consentimiento del usuario. Y es decir, si nosotros en este contexto de que no tenemos ley de privacidad de datos actualmente, lo que teníamos que hacer era activar el consent mode y activarlos por defecto como que sí. Es decir, como si hubiéramos tenido un banner de cookies que el usuario siempre aceptó.
pero eso no existe, pero se puede forzar de forma por defecto, justamente con la implementación del Consent Mode versión 2. Y eso hacía justamente que Google Ads pudiera comunicarse sin problema hasta ahora. Gracias ahí, Raúl, por el detalle. Y esto es importante porque el cual usar el modo básico o el modo avanzado es una decisión no solo técnica, sino también de negocio. ¿Ya? En el modo básico, las etiquetas de Google no se cargan hasta que el usuario dé consentimiento. Si se rechaza, cero datos van a Google, o Google Tag Manager no genera el envío de información a la tecnología o no activa los tags que tiene que activar. Esta es la opción más conservadora en privacidad, ¿ya? Pero se pierde completamente la señal de los usuarios que no consienten. Probablemente sea la opción más cómoda para los equipos legales, por así decirlo, ¿ya? El modo avanzado, las etiquetas se cargan al abrir la página, pero sin cookies. Si el usuario rechaza, y aquí viene lo importante, se envían pings anónimos que permiten un modelado estadístico de los usuarios que están rechazando, y hace ese modelado ocupando información que sí tiene completa, que son de los usuarios que aceptaron. ¿Ya? Entonces, si tengo una tasa de aceptación súper alta y una tasa de rechazo baja, esos ping anónimos van a probablemente modelar de forma muy precisa ese 10 o ese 20% de pérdida. Si tengo lo contrario, tasas de rechazo muy altas y tasas de aceptación muy bajas, probablemente ese modelado va a ser más complejo o no va a ser tan preciso con respecto a la realidad porque no tiene mucha información para modelar. ¿Ya? Si acepta, todo opera con normalidad y hay datos completos, pero si se rechaza, como que existe esta capacidad. Entonces, desde ahí, la recomendación más asociado a los equipos de marketing con respecto a cuál de los modos utilizar es claramente el avanzado. ¿Ya? Desde ahí, nosotros estamos definiendo un plan de acción que parte inicialmente con un diagnóstico. Ya vimos el qué y el por qué, pero vamos cerrando un poco en el cómo, qué hay que hacer. ¿Ya? Y este plan de acción en tres fases empieza por un diagnóstico, donde auditamos las cookies, los tags activos, perdón, y el posible envío de información personal, medir la línea base de las métricas actuales, ¿no? Para entender cuáles son los números que tenemos, que eso básicamente casi todos lo tienen ya en sus dashboards en Looker o en Power BI, o en la nube, por así decirlo, tienen esa información de tráfico, embudo de conversión, tasas de conversión, eso es súper importante tenerlo, eh, confiar en esa información y tenerla bien documentada. Definir la estrategia de datos propios, de First Party Data, asociada un poco a lo que comentaba Raúl de lo CAPI en Meta y el Asset Conversion en Google, y también lo de Survey Side, que sería como algo no necesario hasta ante la ley, pero sí ideal de tener. Seleccionar la plataforma de NCMP, ¿ya? Y nosotros estamos empujando mucho a que se documenten sobre todo los análisis de atribución, ¿ya? Porque después de diciembre esa información no va a ser tan confiable si es que tengo tasas de rechazo muy altas, ¿ya? Entonces es importante diagnosticar esto porque cualquier implementación posterior es un poquito más ciega en lo que se va haciendo. Luego hay que pasar a la segunda fase, que es construir, ya instalar el CMP, activar el Concept Mode, ojalá en su versión avanzada. Eso también hay que como negociarlo, conversarlo con los equipos legales, activar KPI y Asset Conversion, ya diseñar la comunicación de la política de consentimiento, que es algo que también la ley exige que estén en los sitios, ya. Y dos temas un poquito más opcionales o un poquito más sofisticados, por así decirlo, es activar el etiquetado server-side y testear el panel de consentimiento, ¿ya? Porque existen pruebas, por así decirlo, de que distintos paneles de consentimiento me permiten distintas tasas de rechazo o aceptación, y empresas que ya están experimentando, ya tienen una herramienta de A/B testing, ya tienen eso un poquito más integrado dentro de su operación, pueden llegar con tiempo a responder a esa pregunta, por así decirlo, de cuál es el mejor panel de consentimiento o cómo tengo que mostrar esa información para tener tasas de aceptación lo más altas posible, ¿ya? Y después ya la tercera fase es asociar, activar y medir, probar y registrar el consentimiento en producción, ¿ya? Nosotros recomendamos no hacerlo ese 1 de diciembre, sino que probarlo semanas antes, ¿ya? En producción, para verificar que todo funcione bien.
publicar la política de consentimiento, medir y optimizar las tasas de opt-in, tener un monitoreo continuo con respecto a esto, a la pérdida de datos que estoy teniendo y el impacto en performance que puedo llegar a tener con respecto a lo que hablamos, los ROAS reportados si soy un e-commerce, o el POA si estoy trabajando con margen, las tasas de conversión, el costo de conversión o el CAC que le llaman también, ¿ya? Y súper importante monitorear de forma continua. Nosotros lo llamamos el Privacy Health Monitor Dashboard, que es para hacer seguimiento permanente, porque esto no es un proyecto que se cierra una vez, básicamente va a ser un proceso continuo. Puede ser que la agencia vaya publicando cosas pasado diciembre y hay que verificar si lo que ha publicado hace sentido con la implementación que tengo a nivel de mi stack de marketing. Si está todo bien, está todo bien. Si tengo que hacer una actualización, tengo que hacer una actualización, etc. ¿Ya? ¿Cómo nosotros los podemos ayudar y cómo nosotros hoy estamos ayudando a las organizaciones y a nuestros clientes? Es que hacemos una auditoría completa de cookies y los de tag del sitio. Generamos la línea base, podemos ayudar a implementar el CMP y el Concept Mode integrado con el stack de marketing que se esté utilizando y claramente eso todo bien documentado. Diseñamos la estrategia de First Party Data, con lo que ya comentamos de Enhanced Conversion y CAPI, para que la medición siga siendo precisa y al mismo tiempo cumpla todo lo legal, ¿ya? Además, como tenemos un equipo de CRO de experimentación, podemos ayudar a testear el banner para maximizar las tasas de consentimiento, porque mientras más opt-in tenga, significa que tengo más señales y mejor performance de medio, ¿ya? Damos monitoreo por implementación, haciendo un seguimiento un poco lo que les comentaba antes de las tasas de opt-in y la calidad de los datos, ¿ya? Y cualquier ajuste que la agencia vaya publicando ante nuevas instrucciones. Y algo que también hemos visto súper importante es la coordinación legal técnica, ¿ya? Nos ha pasado mucho que estamos entre los equipos de marketing y los equipos legales para que poder traducir los requerimientos de los equipos legales a acciones concretas hacia el equipo de marketing, porque es un tema, por así decirlo, nuevo. Hay gente que lleva un par de años como especializándose en esto, pero en general los CMOs o los jefes de marketing como que tienen muchas dudas con respecto a eso, por eso también estamos un poco levantando esta sesión. Entonces, para ir finalizando, no queda mucho tiempo, quedan un par de meses, ¿ya? Ya vimos un poco en los últimos 2 meses cómo las organizaciones empezaron a activar estos temas, a consultarnos, a nosotros ya con muchos clientes estábamos proponiendo activar esto, así que es algo súper importante de hacer, es algo que va a ser súper importante de monitorear y hay que verlo como no solamente un cumplimiento legal, sino que como una ventaja competitiva, por así decirlo, y sumarlo un poco a la estrategia de datos que los equipos de marketing tienen en sus organizaciones, ¿ya? Así que eso, no sé si hay más preguntas que se fueron haciendo por el chat. Creo que ahí Pablo Hay fue. una pregunta interesante que comentó Juan Carroza, que Benjamín se sumó también a esa misma, así que me gustaría profundizar un poquito respecto a esa, que Dale, Raúl. Juan pregunta respecto a server-side, si es que anonimizar los datos identificables del usuario para mantener la analítica, pero sin individualizarlo, al usuario respetando su privacidad, sería como algo, como si es que se puede hacer. Eso es lo que entendí, al menos Juan, ahí, si no me corriges. Eh, Básicamente no sirve, dado que siempre hay que respetar la preferencia del usuario. En el caso que el usuario haya dicho que no, el consentimiento al final es lo que termina mandando. Existen hartas como triquiñuelas, por así decirlo, que se nos han ocurrido, pero finalmente el uso de server-side lo que va a hacer es ayudarte a mejorar el control y la gestión sobre los datos que tú puedes enviar, pero siempre respetando la preferencia. Entonces, como que ahí no podemos hacer mucho si es que el usuario nos dijo que no, de nosotros tratar de enviar igual los datos, pero de otra forma, o como anónimos. Al final, si dice que no, lo que más podemos hacer es tener el consent mode, que justamente lo que hace es modelar esa sesión del usuario en base a justamente el comportamiento que tiene respecto a otros que sí hayan convertido. Entonces, en este caso, lo que manda de la cookie es que identifica al usuario a través del contenido de la cookie de GA4, en el caso particular que tú preguntas. Entonces, esa cookie
no la puedes como emular o no la puedes anonimizar, más allá de los datos que te puede entregar después. Es la cookie la que manda porque es la cookie la que te va, uno, a identificar al usuario y a identificar la sesión, que al final son dos cookies de GA4 las que deja, una para cada cosa. Una que deja el client ID, que está asociado a tu navegador, y el otro el session ID, que está asociado a la sesión que tú estás generando al momento de navegar. Ahí, Juan, no sé si quedó respondida la pregunta. Y si es que alguien más tiene alguna otra pregunta que quisiera hacer. Sí, estaba viendo el chat y parece que ya respondimos varias. También dejé un link asociado a una página que es SearchLab, ¿ya? Que tiene toda la estadística asociada a la ley europea, bien actualizada, con bien, buenos estudios y buenas fuentes, por así decirlo, que información bien fidedigna. Y también en nuestro blog, que ahí Paul y yo también compartimos un par de links donde en nuestro blog hemos estado escribiendo sobre esto, vamos a seguir escribiendo sobre esto, y también vamos a seguir haciendo un par de estas sesiones ya profundizando en los temas que estábamos viendo, el concept mode, el tema de Nascent Conversion, el tema de server side, para ir un poco ayudando a la industria en esto y aportando nuestro granito de arena en el conocimiento que hay que tener con respecto a lo que se viene de la ley. Y ahí también Pablo compartió el blog de nuestro partner, que soy yo ID, que también ellos ven la ley desde una perspectiva más amplia y tienen contexto, por así decirlo, de todo lo que aborda esta ley que se nos viene. Así Y que, conectando eso que comenta Cristóbal, es súper importante ahí ya como mensaje final. Si es que esto no lo están viendo dentro de sus organizaciones, es súper importante que lo levanten con los equipos legales, porque la misma gente de Soy Yo, que tiene muchos clientes dentro de Chile que están moviéndose con el tema de la ley, se está moviendo por la patita del consentimiento en los formularios donde los usuarios dejan datos propiamente tal. No están hablando casi nada de cookies, ni del banner de cookies, eso no lo hablan porque como que queda un poco implícito dentro de la ley y dentro de los equipos legales no hay conocimiento de marketing. Por lo tanto, ellos velan por cumplir la ley y el cumplir la ley es donde se entrega el dato y nada más. Pero por detrás está todo este tema de las cookies que hemos levantado acá con Cristóbal, que es súper importante, que no se está dando mucha visibilidad. Entonces, no, nos ha pasado con hartos clientes que les hemos dicho y han dicho como, no, no lo han tocado dentro del área legal, no nos han llamado como para preguntarnos si es que nos afectan algo. Entonces, si es que están en esas, idealmente que levanten la mano y se puedan integrar a esta mesa multidisciplinaria, que es básicamente lo que comprende todo lo que hay que hacer respecto a la ley de datos. buenísimo. Buenas palabras para cerrar. Sí, gracias Raúl. Gracias Pablo también por moderar. Y muchas gracias a todos por haber existido. Y ahí vamos a estar publicando en LinkedIn esta charla. Vamos a estar subiendo esto. Así que nada. Espero esto pueda ayudarlos para ir avanzando en su empresa y en sus organizaciones. Así que gracias Karina. Que estén todos muy bien. Tengan muy buena tarde. Chao, chao. Muy buena tarde. Chau, chau. Eh, Deme un segundo, tengo que parar de grabar.